En 1885, las necesidades de transporte de material bélico y provisiones en el archipiélago filipino llevaron al gobierno a autorizar la compra de un buque que reuniera buenas condiciones marineras. La Comisión de Marina ajustó un acuerdo con los armadores del buque Carriedo para su compra. Este barco había sido construido por el astillero británico J&G & Thompson en Inglaterra en 1866 con el nombre de Siberia. En abril de 1885 se procedió a sus pruebas de mar en las cercanías de Manila. El vapor realizó una navegación entre el arsenal de Cavite y la isla Corregidor, virando perfectamente en todos sentidos y dando vuelta redonda en 5 minutos y 20 segundos. La velocidad media que el buque ofreció en aquella ocasión alcanzó los 11 3/4 millas por hora. La correspondencia de España recogía el paso del Carriedo de la Marina Mercante a la Marina de Guerra y paulatinamente comenzó a conocerse con su nuevo nombre militar, Transporte de Guerra Manila. El alistamiento del Manila en el escenario del Pacífico supuso una buena noticia para el mando naval de la zona. El conglomerado de islas que conformaban el propio archipiélago filipino y la situación de las dispersas guarniciones españolas provocaban una necesidad imperiosa de suministros que un vapor rápido podía asegurar. Para su defensa y operaciones contra tierra se le montaron 2 cañones de bronce de 120 milímetros y ánima rayada. Estas armas pronto tuvieron que usarse en defensa de los derechos españoles sobre los territorios del Pacífico. Así, a los pocos meses de su alta en la lista oficial de buques de la Armada, el Manila participó en uno de los últimos conflictos coloniales en los que España se vio inmersa en el siglo XIX. Nos referimos a la cuestión hispano-alemana de las Carolinas, producida a partir de agosto de 1885. El gobierno español quería asegurar su soberanía sobre las islas, en las que se habían ido asentando muchos predicadores metodistas durante años. Las Islas Carolinas fueron descubiertas por los exploradores Toribio Alonso de Salazar y Diego de Saavedra el 22 de agosto de 1526, y las llamaron San Bartolomé. 2 años más tarde, el 1 de enero de 1528, otro explorador español, Alonso de Saavedra, tomó posesión de las Islas Uluti, en nombre del rey de España. Recibieron el nombre de Islas de las Hermanas, Hombres Pintados y Los Jardines. Ninguna de las islas fueron habitadas y pasaron 2 décadas hasta que volvió a recibir frecuentes visitas de los galeones españoles, en 1542, 1543, 1545 y por Legazpi en 1565. Pero no fue hasta 1686 cuando llegó la expedición de Francisco de Lezcano a la isla de Yap y bautizó aquel conjunto de islas como Carolinas, en honor del rey Carlos II de España, haciendo extensible el nombre a las Islas Palaos. Las primeras expediciones religiosas fueron un gran fracaso, con algún misionero asesinado por los nativos, y una vez más la idea de establecerse en las Carolinas quedó en el olvido, motivo que favoreció la posterior llegada a las islas de ingleses y alemanes. El 1 de agosto se dio orden al Manila para que partiera rumbo a las Carolinas, cargó un destacamento militar, material de oficina, obras públicas y el personal de administración necesario para instalar una gobernación en las islas. Al poco tiempo el mando español comprobó que la capacidad de carga del buque era insuficiente, y en vista de ello se comisionó también al vapor San Quintín. Días después el Manila se trasladó a Zamboanga. Allí permaneció hasta el 16 de agosto, día en que inició una travesía complicada en la que sufriría la pérdida de un hombre caído al mar hacia el 18 de agosto. De San Quintín proseguiría solo su travesía hacia el destino, donde arribará a las 16 horas del 21 de agosto y como anécdota perdió un ancla en la maniobra de fondeo. Horas después, al mediodía del día 22, arribaba finalmente el Manila a la bahía de Yap y se procedía a las gestiones para declarar la soberanía española en las islas. Sin embargo, el 25 de agosto arribó al mismo lugar el cañonero alemán Iltis, que izó la bandera de su país con anterioridad al acto previsto por los españoles, dando lugar con ello a un conflicto diplomático entre España y Alemania.
Tras la retirada española de las Carolinas en espera de la mediación de la Santa Sede entre ambos gobiernos, el Manila regresó a Cavite. En el arsenal fue sometido a obras de reforma para mejorar su capacidad de carga y adecuación al transporte militar, trabajos que se realizaron entre diciembre y enero de 1886. Acabada la reforma, el Manila fue destinado a realizar una navegación de soberanía y exploración por todas las Carolinas. La singladura comenzó en febrero de 1886 y se extendería hasta agosto de aquel año, tiempo en que el buque bajo el mando del teniente de navío Luis Bayo y Hernández Pinzón representó a España ante los líderes locales y los extranjeros afincados en las islas, visitando Palaos, Yap, Uleab, Irfalik, Truk, Pingelap, Ponapé y Cusiae. Aclarados los términos del acuerdo hispano-alemán sobre las Carolinas Orientales, refrendado por el Protocolo de Roma del 17 de diciembre de 1885, el Manila fue comisionado para transportar el equipo de gobierno español de las islas. El 29 de febrero de 1887 recaló en el puerto de Tomil, en Yap, donde desembarcó parte del pasaje y equipamiento, para partir a continuación al otro enclave carolino situado en la isla de Ponapé, actual Pompey. En esta última se situará la capital administrativa española con el nombre de Santiago de la Ascensión. La complicada situación de la autoridad española en Ponapé se extendió hasta septiembre, en que una flotilla española formada por el general Lezo, el San Quintín, el Cebú y el Manila retomó el control de la playa y la zona cercana a la capital en Ponapé. Días después, el Manila regresó a Filipinas para cargar suministros y refuerzos militares para estabilizar la situación en las Carolinas Orientales. A pesar del control español en las cercanías de Santiago de la Ascensión, la realidad era que la precariedad era común y la tirantez con los indígenas no dejó de aumentar, muchas veces por la influencia sobre ellos que ejercían los predicadores metodistas, que seguían resistiéndose a la presencia española en las islas. La coyuntura se estiró delicadamente hasta 1890, año en que estalló una nueva rebelión contra España. La tribu de Malatana, los Canacas, asaltó a un contingente español desarmado que realizaba trabajos de infraestructuras el 25 de junio de 1890 en Oua. La acción supuso la muerte de un teniente y 27 soldados que cortaban madera para construir un fuerte, y la captura por los rebeldes de parte del armamento español que había quedado almacenado en un pueblo cercano. El Manila, que estaba afecto al gobernador de las Carolinas, fue despachado para hostigar a los rebeldes, pero sufrió un accidente al varar en la complicada entrada a la ensenada de Oua. Allí permaneció durante 5 noches mientras que la dotación trabajaba en la liberación del buque, objetivo que se consiguió finalmente en la noche del 29 de junio. Paralelamente, el comandante del Manila ordenó la formación de una fuerza con la misión de practicar una descubierta para averiguar el paradero de los españoles atacados. Se enviaron tropas en 2 botes remolcados por una lancha de vapor. Tras acercarse a la costa al ver banderas blancas, la fuerza desembarcó, para ser recibida a tiros que le causaron 2 muertos y 9 heridos. A pesar de ello, los marinos embarcados en el Manila consiguieron que los soldados que se habían refugiado en una hacienda de unos americanos pudieran embarcar. El 30 de junio el Manila pudo finalmente acercarse de nuevo a Oua, bombardeando las concentraciones de rebeldes en la costa. Las autoridades españolas en Filipinas, armadas por la rebelión en las Carolinas, ordenaron la formación de una nueva expedición para calmar la situación. Los años de sufridos servicios realizados por el transporte en sus singladuras de Filipinas a las Carolinas, y sobre todo en sus labores de suministro a las guarniciones, ciertamente aisladas, supusieron un gran desastre para sus máquinas. Alejado de las Carolinas, donde la calma parecía haberse asentado un poco después de las acciones de control practicadas desde 1890, el Manila fue utilizado para apoyar logísticamente a las fuerzas españolas que comenzaban a combatir a la insurgencia independentista filipina. Las averías en las máquinas y en sus sistemas auxiliares se convirtieron desde 1893 en algo muy frecuente a bordo del Manila. Aún así, el buque tuvo que continuar con sus excelentes servicios para el gobierno español. Hacia octubre de 1896 fue despachado para enviar suministros y refuerzos a la guarnición de Valer, lugar al que consiguió llegar en el mes de noviembre, participando su dotación decisivamente en la defensa de la posición.
En enero de 1897 llegaron los nuevos motores del Manila a Cavite, comenzando unas obras de reparación que se prolongaron hasta el 5 de marzo de 1897, fecha en que tras realizar las consiguientes pruebas en sus máquinas, el Manila, junto al Cebú y el cañonero Bulacán, operaron contra la insurrección en Bolinao. Continuando con su labor de carboneo a las guarniciones y estaciones navales de la costa de Luzón, el buque fue sorprendido en diciembre por un furioso temporal que le provocó algunas averías de importancia. El teniente de navío Ozamiz regresó al arsenal de Cavite, donde el Manila comenzó a ser reparado en enero de 1898 de un problema en el cilindro de baja presión de las máquinas. Después de los arreglos, el buque volvió a su misión de carboneo y transporte de tropas y maderas, dando auxilio a las guarniciones. El 28 de abril, el teniente de navío Ozamiz se reunió con el almirante Montojo a bordo del crucero Cristina, a cuya escuadra había quedado asignado su buque. Montojo decidió trasladar sus fuerzas a la ensenada de Cavite y encargó al Manila que pasara a la concha de Olopango para cargar el ganado para la escuadra. Cumplida la misión, el buque se encontró con el resto de la fuerza del contraalmirante en la madrugada del 29 de abril. Los barcos españoles estaban intentando remolcar sin mucho éxito al crucero Castilla, que había quedado varado y sin motores. Montojo ordenó al transporte que intentara la maniobra y a las 10:30 de la mañana el Manila logró sacar al Castilla en dirección a Cavite, donde arribaron a las 3 de la madrugada del día 30. El transporte recibió órdenes de varar en la ensenada de Bacor para ponerse al abrigo de la artillería estadounidense, donde permanecería junto a los cruceros Velasco y Lezo, que estaban en reparaciones. Los buques supervivientes del primer combate se refugiaron dentro de la bahía de Bacor, donde después de una breve pausa volvieron a ser atacados por la escuadra norteamericana hasta recibir la orden de abrir los grifos para hundir los barcos, justo cuando el almirante norteamericano Dewey había dado orden de retirada por falta de munición. El Manila, sin embargo, abandonado por su dotación tras la orden general de desalojo de la escuadra, no fue atacado y quedó varado sin ningún tipo de presencia a bordo, excepto el de las reses que habían sido cargadas en Subic. Con el abandono de Manila en Bacor, las únicas fuentes con las que podemos contar sobre lo ocurrido a bordo después del 1 de mayo son las estadounidenses, según las cuales, acabada la inspección por las cubiertas y cámaras, los marineros informaron de que el transporte aparentemente estaba en perfectas condiciones, con gran cantidad de munición para los cañones Nordenfeldt. En las cámaras, los marinos americanos hallaron muestras de que habían sido utilizadas para albergar heridos, como cuencos, esponjas y colchones manchados con sangre. También encontraron las 30 reses que se habían cargado en Subic. Hacia el 8 de mayo, el Manila, ya habilitado y reparado de los pequeños daños recibidos en su varada, fue utilizado por los norteamericanos para almacenar las armas desmontadas a los buques españoles hundidos. El transporte con el nominal USS Manila siguió prestando útiles servicios a la Marina estadounidense, como demuestra la acción del 21 de septiembre de 1898, en que el buque junto al USS Boston y el USS Raleigh realizó la circunvalación de las Filipinas para indagar sobre la actitud de la población respecto a la nueva presencia de los Estados Unidos. Y meses más tarde, en plena campaña de los norteamericanos contra la insurgencia filipina, en el bombardeo de los enclaves rebeldes de junio de 1899. Después de la campaña filipina, el transporte fue comisionado por la Marina norteamericana Mare Island, en California, donde quedó asignado en 1903.
Después de 1907 se convirtió en una prisión flotante, hasta 1913, en que se dio de baja en la lista oficial de buques de la Marina norteamericana y fue vendido a un particular.